con Cristo, así como lo hizo María en la escuela de Jesús. Es el tema del discipulado. Quise que se quedara la lectura para hoy día porque por una parte se menciona a David, porque es un oráculo revelado por Dios al profeta Natán en el libro de Samuel, donde le dice, pues, le hace un recuento de su historia desde su origen, desde su nacimiento, su condición humilde de ser pastor y poco a poco ser elegido, ungido como rey, y muchas hazañas, muchos triunfos, pero que siempre Dios estaba con él y le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Pero claro, David tenía una linda intención, bonita intención de querer construir un templo. Yo que soy humano, rey, estoy en una casa de cedro, digamos, un palacio, ¿cómo es que Dios va a estar en una tienda de campaña? Entonces ya, la intención era buena, ¿no? Pero Dios le dice, tú me vas a construir a mí un templo, le dice, como que detrás entendemos que Dios sí habita en el templo, también en ese templo, nuestra catedral, pero Dios les está diciendo a David ya que prefiere habitar en el corazón de cada persona, de cada ser humano. Entonces el corazón de cada persona es el santuario de Dios. Dios habita en nosotros. Entonces tenemos un ejemplo en la Virgen María, ¿no? Le promete descendencia eterna a David, de quien vendrá, en el Evangelio hemos escuchado, de la descendencia de David, José. Entonces de ahí Jesús, que pertenece también a la descendencia davídica, que es la plenitud de la revelación divina, ¿no? En la persona de Jesús muestra al Padre. Y entonces, así como nosotros nos preocupamos, como David se preocupaba, de hacer unos lindos arreglos florales, que está bien, que agradecemos, por supuesto que Dios, la Virgen, ve con buenos ojos. Los arreglos nos alegran, ¿no? Alegran el corazón, por supuesto. Pero algo que nos está pidiendo ahora con esta primera lectura es que Dios quiere que esté también así adornado de bonito nuestro corazón. Que nuestro corazoncito sea un altar lleno de flores, y las flores bellas de las virtudes cristianas. Por lo tanto, pues somos morada viviente de Dios, y ahí está Dios, en cada uno de nosotros. Entonces eso vemos en esa primera lectura. Espera una respuesta de David, en este caso de la primera lectura, pero hace un recuento también de nuestra historia, cuántas veces Dios ha intervenido y sigue interviniendo en nuestra vida, situaciones que nos parecían imposibles, pero con la ayuda de Dios hemos logrado enfrentar, hacer frente, superar las situaciones, dificultades, problemas, en fin. Entonces, después hemos escuchado este pasaje del Evangelio de Lucas, y bueno, ¿cuántas veces habremos escuchado, leído este pasaje, que es justamente la anunciación? Pasaje de la anunciación. Entonces sabemos que Dios tiene su mensajero, está el arcángel Gabriel, que se aparece a una mujer virgen llamada María, de un pueblo, aquí nos dice geográficamente, nos ubica, ¿no? Que era que era en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces ahí en Nazaret se aparece el ángel Gabriel y a María, entonces para revelarse, ¿no? Y aquí dice también que estaba ya comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. Es un detalle no menos importante en el contexto de esta lectura que hemos escuchado. Y ahora bien, cuando el ángel se aparece, las primeras palabras que salen de la boca del ángel es alégrate, regocíjate, gaudete sería en latín. Esta palabra que le gusta tanto al Papa Francisco, ¿no? La alegría del amor, la alegría del Evangelio, la alegría. Es un tema muy recurrente, por lo tanto, pero además dice llena de gracia. ¿Qué significa llena de gracia? Que significa que está llena de Dios, y por eso especifica el Señor está contigo, está llena de Dios. Claro, en principio María
escuchando esa noticia, pues, como dice aquí, está desconcertada, no entiende, no comprende qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ella ya tenía su proyecto de vida, podríamos decir, tenía su plan personal de conformar una familia con José. Entonces, y de pronto irrumpe Dios con la visita del ángel. Claro, ante esa situación, pues que con la razón no se entiende, pues es una manifestación de Dios. Y por eso el ángel le dice: no temas, María, no tengas miedo. Dios te ha favorecido. La favorecida de Dios es María. Después vamos a ver el tema del discipulado. Concebirás y darás a luz un hijo. Ahí está. Le está encomendando una tarea, una misión específica, importante. ¿Cuál es? La maternidad. Porque desde su humanidad se pondrá al servicio de Dios. Y ese servicio será el servicio de la maternidad, que como sabemos, pues no es un momento. Es la maternidad desde la concepción, es todo ese proceso de gestación, meses y meses, hasta el punto de que va a dar luz, y va a dar luz con dolor, como toda mamá. Todo ese proceso, y no solamente eso, la maternidad después de que nace, la dependencia de ese niño pequeño y todo el cariño, la ternura, el amor de la mamá. Entonces todo ese proceso que va a asumir como un servicio a Dios, al plan de Dios, ¿no? Entonces, de esa manera, pues el ángel se va revelando que aquel hijo que nacerá será hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará, su reino no tendrá fin, en fin, así. Y al final, ¿cómo puede ser eso, María? Otra vez pregunta, ¿no? No tengo relación con ningún hombre. O sea, humanamente era incomprensible. Sin embargo, aquí está el salto de la fe. Y justamente, dice el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Entonces, por obra del Espíritu Santo, es María que concibe un hijo en su vientre, ¿no? El Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Y será por eso llamado Hijo de Dios. Y así le pone el ejemplo. Mira, tú que estás todavía aquí sin comprender, pero ella va a hacer ese salto de la fe, ¿no? Le dice: pues bien, tu prima Isabel, a quien ya es anciana, que era imposible que humanamente pueda concebir un hijo, ya está en el 6º mes de embarazo. Y no hay nada imposible para Dios. Aquí está el tema del salto de la fe. Y por eso María comprende, no solamente comprende, sino cree en lo que dice el ángel. Y la respuesta es: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Esa es la respuesta. Entonces, la primera cosa que hay que recordar es el tema del discipulado. Y el tema nos decía: María, primera discípula de Jesús, con su sí a Dios. Entonces, María dijo sí a Dios, al proyecto de Dios. No es su propio plan, ella tenía también su proyecto de vida, pero se pone en las manos de Dios, ¿no? Como discípulo. Discipulado significa seguimiento, escucha dócil, obediencia a alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo el discipulado con el maestro es un compromiso, es prácticamente ser partidario de discipulado, estar dispuesto a aprender del maestro. Entonces ahí está, que María entra en esa sintonía con su hijo Jesús, al punto de sentir lo que siente, lo que necesita su hijo. Eso es la intuición materna, femenina de una mujer, ¿no? Que tiene esa virtud, ¿no? Que Dios le da en su naturaleza, de sentir lo que siente un hijo. ¿Sabes cómo es posible? Pero eso sí es una realidad. Entonces María, de esa manera, ha llegado a esa sintonía con su hijo, ¿no? Pues en ese su discipulado. Por lo tanto, María como madre enseña con amor, como toda madre. Mujer que escucha, medita lo que le escucha a su hijo, lleva en su corazón esos misterios que le anuncia el ángel, ¿no? Participa activamente en el plan divino, o sea, da un sí, no es simplemente que Dios lo haga todo, sino ella pone de su parte su humanidad, permitiendo que con su sí se encarnase el Verbo. María de esa manera es discípula porque se suma a la causa de su hijo, porque también en el contexto de las bodas de Caná, por ejemplo, dice: hagan lo que él les diga. O sea, no desautoriza al hijo, el hijo es el protagonista, no ella. Ella es simplemente mediadora ante su hijo Jesús.
Por eso María es discípula, podríamos decir, en las buenas y en las malas. Pues en las bodas de Caná, como decíamos, María está presente acompañando a su hijo Jesús en una fiesta, en un matrimonio. Pero no nos olvidemos que al final, en el Calvario, en el escenario de su pasión, María no se va a escapar en ningún momento. Va a estar con esa espada que atraviesa su costado acompañando a su hijo Jesús cuando Jesús carga la cruz a cuestas hacia el Calvario, cuando Jesús le crucifican, cuando Jesús está ya ahí crucificado, y bueno, con Juan, como sabemos, ahí al pie de la cruz estaba María y estaba Juan. Y ahí es donde Jesús le dirá, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces la entrega que hace, ese gran regalo que hace Jesús de su madre a Juan, y por medio de Juan lo hace a toda la humanidad. María es una joven mujer que tiene un proyecto de vida, como decíamos, una mujer humilde del campo que cree, por eso acepta la propuesta del ángel. Dios le llama por medio del arcángel a ser madre de Dios. Es un proyecto divino inabarcable con la razón humana. María ha creído y ha permitido que la palabra del Altísimo se haga carne en su seno. Dios asume nuestra humanidad y María pone al servicio de Dios humildemente su rol materno para ser madre de Dios. La maternidad, como decíamos, implica todo ese proceso largo de atención al hijo, ¿no? Al punto de nacer también en un contexto de pobreza en el pesebre de Belén, como hemos celebrado en la Navidad. María con su sí nos enseña a poner nuestra humanidad al servicio del plan divino de salvación. Con nuestra humanidad podemos colaborar con Dios. Por lo tanto, poniendo de nuestra parte y colaborando con el proyecto de Dios en la instauración de su reino. Y podríamos decir en este contexto en que vivimos ese reino de paz, ese reino de amor, ese reino de justicia. No es un reino de odio, no es un reino de violencia, no es un reino de polarización, no es un reino de ambición, de orgullo, de soberbia, no, para nada, para nada. Entonces María se comprometió con esa causa, como lo debemos hacer también nosotros, dar también como María nuestro sí. Y el sí es un acto de voluntad, es decir, significa consentimiento, y Dios actúa no en contra de la voluntad de la persona, respeta nuestra libertad. En este sentido, ese sí es al mismo tiempo un acto de amor a Dios, pero además es un acto de fe, ¿no? De confianza plena, de entrega generosa, de oblación de sí para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Colaborar con Dios en ese su plan de salvación, en ese reino que decíamos de amor, de paz, de justicia. Y así ese sí de María es una respuesta de fe generosa y desprendida. María con su sí se fía de Dios, permite que Dios actúe en ella y se abandona a Dios. Está dispuesta a arriesgar con tal de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que según la ley, ella estando ya comprometida con José, podía ser acusado públicamente y condenado a la lapidación, o sea, ir a su casa y ahí delante de su familia arrojarle piedras hasta que muera. Así era la ley de dura. Ella sabía cuál era el riesgo corría, sin embargo, ella está dispuesta a correr todos los riesgos, en este caso desde su fe, por su amor a Dios, pero también podríamos decir por su amor, ese proyecto, el destino, digamos el objetivo de ese hijo que venía era para nuestra salvación. Entonces de alguna manera podemos decir ahí María, corredentora, en el sentido de que colabora con la obra redentora de su hijo Jesús. Y así, queridos hermanos, ella dice, he aquí la esclava del Señor, se siente servidora, expresa plena disponibilidad, ¿no? Como decíamos, un acto de fe, un acto de confianza plena, un acto de abandono en Dios, que expresa disponibilidad activa, no es pasiva, porque ella colabora dando su voluntad, se ofrece como página blanca y dice que escriba a Dios lo que quiere, tabula rasa.
Y así, ese sí podemos encontrar en Dios en su origen, en la creación. Dios Padre dijo sí para nosotros ya en la creación, Él nos ha creado. Pero además María con su sí, fiat María, hace posible la encarnación. Entonces al principio está el tema de la creación, después viene la encarnación, con el sí de María, el verbo se hace carne en el vientre de María. Y después el fiat de Jesús, el sí de Jesús, hace posible la redención. Como decíamos, ese sí se va a llevar a plenitud a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Entonces el fiat de Jesús en el Getsemaní es un acto humano de Dios. Pero el sí de María es un sí humano de una criatura humana. El sí de María es un amén. Decimos tantas veces en las oraciones, amén, que así sea. Toda la creación, digamos, es un amén a toda la creación de Dios, decía Rahner. Es decir, María, aquella mujer de fe que cree, que está dispuesta a colaborar con el plan divino de salvación. Con su sí concibe primero en el corazón, luego en su vientre, a la plenitud de la gracia por parte de Dios. Como decíamos, hemos escuchado en el Evangelio, la llena de gracia. Corresponde la plenitud de la fe por parte de María, ¿no? Llena de gracia. Entonces es que Dios actúa por medio del Espíritu en la persona de María. Y ahí un pequeño pensamiento acerca de María. La soledad de María, podríamos decir, que María estaba sola en ese contexto del anuncio, pues frente a Dios, sabiendo lo que le podía pasar, sabiendo el riesgo que ella corría, pero una mujer de fe que pone su confianza plena en Dios, entonces, pues corriendo todos esos riesgos, sin embargo, hace ese acto de fe, ese acto de confianza, ese acto de abandono en las manos de Dios. Entonces ahí está el tema del discipulado, que es un discipulado que nos compromete. Así como dice Pablo, Dios ama al que da con alegría, en 2 Corintios 9, 7. María ha dado su sí no con resignación, sino ha dado su sí con alegría. Hágase, fiat, ¿no? Entonces no es una aceptación con resignación, sino un vivo deseo. Esa es la plenitud, podríamos decir, el deseo de querer lo que Dios quiere. O sea, identificarse con la voluntad de Dios, como decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga su voluntad. Entonces, querer lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Ese es su sí, por lo tanto, es un sí vinculante en este sentido. Y aquí hay para terminar el tema del discipulado, indica fe, obediencia, etc. Sin embargo, de alguna manera es un contexto con significado nupcial, es decir, un matrimonio. En el matrimonio se entregan mutuamente el esposo a la esposa al esposo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir un desposorio místico, la Virgen. Está Dios y está la Virgen, ¿no? Entonces, es un sí de una esposa y un sí dado en plena libertad. Dios no le obliga. También el consentimiento humano nuestro, si damos un consentimiento bajo presión, bajo amenaza, sabemos que está viciado, por lo tanto puede ser nulo, ¿no? Pero en el caso de María es un sí dado libremente. O sea, hay que también entender, Dios respeta nuestra libertad, pero espera también el acto de voluntad de parte nuestra, desde la fe, que significa adhesión, unirnos a la persona de Jesús, ¿no? La fe es en este sentido como un anillo nupcial. Un anillo nupcial, recuerdo una alianza, ¿verdad? Esa alianza, ese anillo nupcial, la fe que le une a Dios Padre, y se recuerda, por lo tanto, ese vínculo, como decíamos, vinculante, es decir, que le compromete a ser la madre del Hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, pero podríamos decir aquí un contexto de amor, o sea, el acto de voluntad es al mismo tiempo un acto de amor. El acto de voluntad es al mismo tiempo un acto de fe, ¿no? Pero al mismo tiempo manifestado y expresado con libertad. Pero así como es un acto humano, es también un acto divino. Es decir, María da, pero el Padre, Dios, recibe. Por eso es una alianza.
de alguna manera prefigura la alianza, el desposorio místico de Dios con su pueblo, Israel, con el nuevo Israel que somos nosotros, la iglesia. Entonces esa alianza. Y el Espíritu Santo le dio el don de la caridad. La caridad, el amor, es esa la capacidad de darse, de entregarse con un amor incondicional, servicial, en fin, pero en un espíritu de libertad. En este sentido, María, en ese momento, que no entiende, como le pregunta al ángel también, ¿no? Pero hay que meditar. María en ese momento se sintió amada, predilecta de Dios, elegida de Dios para ser la madre de su Hijo, sentirse amados por Dios. Y el amor le compromete a María, como el amor debe comprometernos también a nosotros. Y el amor, como sabemos, es libre. No podemos obligar a nadie que ame a alguien. Eso tiene que nacer del corazón, ¿no? Y Dios respeta en este sentido la libertad. Por eso, el sí es un acto de amor, de docilidad, y que pone en práctica lo que se cree, porque María no dice simplemente de palabra. Así como decíamos que ya concibió en su corazón, ¿no? Con la fe que ella creyó, pero después concibió en su vientre y el Verbo se hizo carne. Y de esta manera, este acto de fe de María es personalísimo, es único, es irrepetible, es insustituible, ¿no? Ese fiat voluntas tua, que se haga su voluntad, lo dio María. Y ahí está, la escuela de María es la escuela del discipulado. ¿Quién es el maestro? Jesús, su Hijo. Y así, y hay que ser fieles y leales a Jesús, como fue María como discípula. No solamente en los momentos bonitos de fiesta, de baile, que está bien, hay que expresar nuestra alegría con el canto, con el folclore, con las danzas, con los bailes. Es una expresión de devoción a nuestra Madre, a Dios. Pero además de eso, tiene que haber alguito más. Tiene que haber un compromiso. Y que sea un compromiso con amor, para colaborar con Dios, para colaborar con su proyecto de salvación, como hizo María. Qué lindo. Por eso agradecemos a Dios, porque tenemos una madre que nos ama, una madre que ha dado su sí, ha dado todo y no le ha abandonado a su Hijo hasta el final. Y nosotros también quisiéramos jamás abandonar a Jesús, siempre ser fieles a la causa de Jesús el Maestro, como María, hasta la cruz, hasta la muerte.